Hey, hola. Dios, ya tenía ganas de hacer un video. Bueno. Quiero decirles que ya está listo el nuevo pack de efectos de sonido. La verdad si tomo algo de tiempo, jeje. En mi pack de efectos de sonido van a encontrar casi de todo. Oh. ¿De todo? Debo decir que sí está algo pesado, por lo que recomiendo que tengan buen espacio. Este pack pesa 3 gigabytes. Así que, si eres de PC, supongo que no habrá problema respecto al espacio, pero para los que son de teléfono, celular o como lo llamen en su país, tendrán un pequeño problema con eso, pero no se preocupen. Para eso también hice otra versión que será por separado. En la descripción encontrarán los links de cada tipo de efecto de sonido que estén buscando. Como espadas, cuchillos, zombies, sangre, explosiones, risas, música, etc. Debo decir que este pack de efectos de sonido cuenta con efectos de sonido algo subido de tono. Quizás ya saben a qué me refiero, pero para los que no, este pack de efectos de sonido tiene sonidos del delicioso. No puedo decir esa otra palabra, tengo miedo a que YouTube me regañe. Pero bueno. Disfruten este bello pack de efectos de sonido. A continuación, les enseñaré cómo pueden usar estos sonidos. Muy bien. Esto es solo para los de PC, pero igual quizás les sirvan para los de celular. Bueno, este será un pequeño ejemplo. En la carpeta que van a usar los sonidos, quizás quieran usarlos con otros o combinarlos. Por lo que yo recomiendo que hagan esto. Primero tener un programa de edición de audio. Yo recomiendo Audacity. En la carpeta sacan el primer efecto, que en mi caso será desenvainar una espada. Luego supongamos que quieren hacer como una especie de lucha de espadas con algún que otro golpe. O sea, espadazos y golpes. Bueno, buscan los efectos que necesitarán. Debo decir que los efectos están con nombres en inglés o nombres raros, pero no se preocupen. Se pueden guiar con las carpetas que están en español. Bueno, ya encontré mis efectos de espadazos y golpes. Los ponemos y ahora aquí puedo decirles que jueguen. ¿A qué me refiero con jugar? Fácil, jueguen con los efectos, posicionándolos en la forma que les gustaría que sonaran. Si los espadazos sean rápidos y los golpes lentos, o golpes rápidos y espadazos lentos, y así combinando una que otra cosa. Vean cómo yo lo hago. Yo quiero espadazos algo rápidos y golpes también algo rápidos. Vean cómo lo acomodo y escucho cómo suena. Quizás no me guste y deba hasta usar las herramientas del editor de audio para cambiar el sonido a como me gusta. Debo decir que yo la verdad no soy tan bueno con esto. Digamos que soy algo bueno. Todavía me falta mejorar más, ya que he conocido gente que editan sus efectos de sonido y hacen unos increíbles efectos que... Bueno, ya acomodé como quería que suene y me gusta. Ya solo guardo y exporto el audio. Y listo. Ya está hecho. Así es como yo uso mis efectos de sonido. Así hago los efectos de sonido que han estado escuchando. Sobre todo, en la historia de El Superviviente. Y en las próximas historias que vendrán. Antes de despedirme, quiero decirles que, si no saben usar los efectos de sonido, pueden visitar mi segundo canal que es Risero SFX.
Les dejaré el link en la descripción y en los comentarios para que vayan a mi pestaña de comunidad de ese canal y pidan sus efectos de sonido, y ya yo intentaré traérselos en el segundo canal. Y, bueno, disfruten estos efectos de sonido, úsenlos bien y cualquier duda, háganla en los comentarios y yo intentaré responderlo. Yo soy Risero y nos veremos ya muy pronto. Adiós.